bien, continuamos con Audición Gomidas. Como ya les habíamos prometido, tendremos aquí vía Zoom a Andrés Bartabedian, porque en el día de hoy comenzó el curso Los genocidios en el siglo XX a través del cine, una iniciativa bastante novedosa que combina dos aspectos. Hoy, sábado 3 de mayo, comenzó uno de los cursos y en total serán 8 encuentros semanales los sábados de 10 de la mañana a 13 horas. Hace instantes terminó el primero. Según expresó Andrés, la idea es encontrarnos para analizar cómo el cine, con toda su capacidad expresiva, ha intentado abordar y reflejar el crimen del genocidio y cómo ha intentado representar la atrocidad. En torno a ello también reflexionamos sobre abordar el concepto del genocidio armenio y sus distintas definiciones. Es por eso que estamos con Andrés para que nos cuente sobre esta iniciativa que hoy comenzó. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido a Audición Gomidas. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. José y Kariné. Exactamente. Bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás, Andrés? Bien, gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Por favor, contanos cómo inició el primer encuentro en el día de hoy. Bueno, como vos decías, hace un ratito llegué. Bueno, empezamos hoy este curso que va a constar de 8 sábados y bueno, digamos que no puedo hablar de que ha sido ampliamente, digamos, de que inundaron las instalaciones de la Casa Bertolt Brecht, pero bueno, tenemos una inscripción interesante y bueno, pudo dar comienzo, que es importante. Hay gente que se va a sumar en los próximos sábados, que está de viaje, así que por esto del feriado medio largo que hicimos, y bueno, empezó. Eso es lo importante. Exactamente. Andrés, la temática del curso es el cine y el genocidio armenio. Queremos que nos cuentes cómo es posible representar la atrocidad del genocidio armenio y un largometraje. Bueno, en realidad el curso abarca el genocidio representado en el cine más allá del genocidio armenio. Uh-huh. El genocidio armenio tiene una de las clases dedicada, que es el sábado que viene. Está dedicado específicamente al genocidio armenio, pero hoy, por ejemplo, trabajamos sobre el cine y su relación con la historia, la definición de genocidio, el cine como fuente de la historia, como agente de la historia, como recurso didáctico para la historia, y después sí entramos en distintos genocidios: el genocidio armenio, el genocidio judío y gitano, el genocidio en Camboya, en Ruanda, en la ex Yugoslavia, en Bosnia-Herzegovina. Después, algunos otros casos que están en discusión también, que algunos estudiosos lo toman como genocidio, otros no, como es el Holodomor ucraniano, el genocidio kurdo en Irak, bueno, lo que está sucediendo hoy en Gaza, uh-huh, que hay gente que denomina genocidio y hay gente que no. Y así, bueno, lo que pasó con los Rohingyas en Myanmar en 2017-2018, siempre y cuando eso tenga alguna representación cinematográfica. No es solamente, más allá de la mención, no es solamente hablar de los hechos, sino que eso tenga también un correlato en las pantallas de cine. Digamos que la representación es algo que también está en cuestión. Hay gente que cree que lo atroz, yo en general le llamo lo atroz al genocidio, que es el crimen de todos los crímenes, según muchos han dicho, y es muy difícil de representar, es irrepresentable lo atroz. Pero bueno, el cine intenta, con esa capacidad que tiene de conjugar todas las artes, de tener la posibilidad del poder de la imagen más el poder de la palabra, la música, lo ha intentado. Uh-huh. Después está también en el espectador entender qué valor tiene ese producto que se le presenta, y que muchas veces es un intento de recreación de época, ¿no? Porque como en el caso armenio, no es lo mismo ver La Promesa, ¿no? Que en ningún momento se habla de genocidio porque la palabra no existía cuando eso sucede, que ver Ararat,
en donde realmente los hechos están planteados desde la actualidad, y ahí sí se trabaja en torno a la construcción de la historia, a la construcción de la memoria, a cómo el negacionismo turco actúa, incluso afectando a las generaciones actuales, y entonces hay otro tipo de discusiones a dar ahí en ese sentido. Así que después tenemos la diferencia entre lo que es una ficción y lo que es un documental, ¿no? Y bueno, hay gente que le otorga una verosimilitud mayor, un sentido de verdad mayor al documental que a la ficción. Todas esas cosas se ponen en discusión en el curso y tratamos de ejemplificarlo a través de fragmentos de filmes. Así que por ahí va un poco la cuestión. No es una tarea sencilla, te voy a decir. No, por lo que relatás se nota que no. Recién comentabas acerca de hablan de genocidio y que se pueda representar con alguna película. ¿Qué tipo de películas tomas como eje para abordar estos temas, por ejemplo? ¿Qué casos de películas? Bueno, en el caso del genocidio armenio, que es un genocidio que no tiene demasiada representación en el cine, Uh-huh. Creo que las tomo todas. Por ejemplo, si nosotros pensamos en términos de superproducción, nosotros tenemos que pensar que desde 1919 a 2016 no hubo ninguna superproducción que representara el genocidio armenio en términos en los que conocemos, ¿no? Que es el cine más, el de Hollywood. Eso ha tenido que ver, entre otras cosas, con el negacionismo y la actuación de esa industria de la negación que sostiene Turquía y que trata de impedir la producción de libros o de filmes en este caso. Entonces, en el medio de eso hay un par de películas que son lo que podemos llamar clase B, son pobres en materia de producción, son malas técnicamente, malas actoralmente, y que no han tenido ningún tipo de difusión. Ahí tenemos Justicia en Berlín, los 40 días de Musadag, que son de los años 70-80, y después no mucho más. Sí, desde los 2000 para este lado se han realizado varias producciones más. Bueno, tenemos el caso de Ararat como un caso emblemático que abre este siglo XXI, y después hemos tenido algunos documentales como Screamers, como los tatuajes de la abuela, que abordan esto. Por ejemplo, en este caso abordan todo el tema de la mujer en el genocidio, que es un tema del cual en estos 110 años hemos hablado bastante poco, no solo hacia afuera, ¿no? Sino hacia adentro de la comunidad inclusive. Tenemos La Casa de las Alondras, de los hermanos Taviani, y más cercano en el tiempo ya, además de La Promesa, vinculado al centenario, hay una película que se conoce poco, que es de un alemán de origen turco, que se llama Fatih Akin, que se llama El Padre, o The Cat en inglés, porque tiene que ver con un corte que se le hace cuando se va a degollar a los hombres que están trabajando en la construcción de caminos de ferrocarril en el ejército, y uno de los que tiene que asesinar al personaje central no quiere asesinarlo, y entonces le hace un corte en la garganta, y ese corte además es un corte simbólico porque tiene que ver también con el corte de la historia de Turquía, con el corte de los vínculos entre Armenia y Turquía. Esa película es de 2014, y después 1915, que es una película situada en un teatro, que es una representación de una sola noche que se intenta hacer sobre el genocidio armenio, que se estrena al mismo momento que se está conmemorando el centenario del genocidio armenio. O sea, la película está situada en abril de 2015. Y después no hay mucho más. O sea, son muy pocas. Hay un documental de 2006, si no me equivoco, de Andrew Goldberg, y poca cosa más. Entonces, en ese sentido, es bastante, digamos, sencillo, lamentablemente, para los que somos descendientes de armenios, abarcarlo. En el caso judío, por ejemplo, es inabarcable, o sea, no alcanza 3 horas que como tenemos de encuentros para abordar toda la producción cinematográfica que hay en torno al genocidio judío.
En el caso de los otros genocidios también hay mucho menos producción, en Ruanda, en Camboya, también son contadas con los dedos de una mano o de las dos manos a lo sumo las películas que se han hecho en torno a eso. Y no porque no haya historias para contar, sino porque muchas de esas películas tienen intereses creados detrás que hacen que se filmen o que no se filmen, o que tengan más o menos difusión, o que sean más redituables económicamente, porque no olvidemos que el cine, además de ser un arte, también es un negocio, y la película, por más que sea un hecho artístico, también es un producto comercial, industrial, y bueno, y que la gente que invierte en ella pretende ciertas ganancias. Bueno, toda esa complejidad se da en torno al cine como fenómeno, pero bueno, acá está apuntado particularmente a cómo se da esto vinculado a los genocidios del siglo XX. Es un trabajito, porque también te tuviste que poner a pensar a ver cómo lo podías asociar con alguna que otra película, que los que participan de este taller también se enganchen con esto. O sea, eso es un trabajo bastante complejo de fondo, Andrés. Sabemos y encontrar las películas es muy difícil a veces, no son todas accesibles al público en general. Uh-huh. Hoy en día hay posibilidades de ver en línea un montón de películas, no ya tanto así como descargarlas, pero bueno, con un poco en distintas páginas y con lo que se acumula a través del tiempo, de donde he ido bajando, y bueno, y esto también demanda un trabajo que tiene que ver con el recorte de fragmentos, ¿no? Y de la selección de fragmentos, que también eso tiene que ver con qué idea, qué discurso yo establezco, ¿no? Totalmente. En esas 3 horas, para elegir cierto fragmento sí y cierto fragmento no, y generar como una especie de línea, digamos, discursiva, que en esas 3 horas nos vaya contando el genocidio, pero a través de las imágenes y de la palabra, porque la idea no es que yo cuente de qué se trató cada genocidio únicamente, más allá de darle un contexto, sino de que el cine te lo cuente. Entonces, y de cómo lo ha contado, que es otra historia que también se pone en cuestión ahí, ¿no? Totalmente. Sabemos que para esta actividad contás con el apoyo de distintas asociaciones. ¿Cómo fue acceder a ellas? Bueno, la organización está a cargo de la Casa Bertolt Brecht. Yo el año pasado di una charla que tenía que ver con parte de esto, que era como un puntapié inicial, y después, como la charla, digamos, tuvo buena repercusión, a la gente le gustó, a la gente de la casa le gustó, se abrió la posibilidad de que generáramos este curso y de que se pudiera hacer el curso allí. Bueno, la organización está a cargo de la Casa Bertolt Brecht, que tiene más de 60 años de trabajo cultural acá en Uruguay. Después tiene el auspicio de la Asociación de Profesores de Historia del Uruguay, que más o menos nosotros en 2016 comenzamos un vínculo a partir de un congreso en el que se nos dio un lugar para conversar sobre el genocidio armenio. Esto era específicamente para profesores de historia, y a partir de eso, en 2017 participé de una segunda jornada de la cultura, donde toqué también el vínculo entre cine e historia. Y después en 2018 y 2019 yo ya lo hice bajo la organización de la APU, se llama la Asociación de Profesores de Historia del Uruguay. Bueno, y ese es uno de los auspicios que, bueno, en 2023 me permitió, por ejemplo, dar una conferencia en ANEP en representación de la APU sobre el genocidio armenio, cuando se dio toda esta movida que terminó con el concurso de ensayos el año pasado. Y la Asociación de Críticos de Cine es una asociación de la que formo parte como crítico cinematográfico, entonces apoya los emprendimientos de sus socios. Y después también la Asociación Berlín-Uruguay, que es una asociación de vínculo entre los uruguayos que viven en Berlín y el Uruguay, y que el año pasado fue la que organizó mi exposición en la Casa Bertolt Brecht, y este año también auspicia el curso. Así que yo estoy súper agradecido, súper orgulloso y bueno, y intentando estar a la altura, ¿verdad? Seguramente sí, Andrés, porque el trabajo que hay de trasfondo es muy, pero muy grande, ya lo estás contando aquí y se nota que hay mucho trabajo por detrás. Te agradecemos un montón, suerte en las próximas actividades. Son 8 encuentros, les recordamos a la audiencia. Sí. Hoy comenzó el primero, así que bueno, vamos arriba con los próximos. Bueno, muchísimas gracias.
A las dos, un saludo cordial a la audiencia y bueno, y a las Gracias. órdenes. Gracias, un saludo grande a ti también. Que pasen muy bien.